Bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia Bíblica Bautista en Tecámac. Creemos que los miembros de la Iglesia existimos para que Cristo sea glorificado, haciendo discípulos que lleven el mensaje de salvación a toda nuestra comunidad, a nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Continuando con la serie de mensajes, presentando el tema, El poder de la cruz, predicado por nuestro pastor Omar Sánchez. En el día de hoy, lo que se vivió en la cruz, en todo su esplendor, sigue transformando vidas. Lo que se vivió en la cruz hace más de 2000 años sigue retumbando en nuestros corazones, sigue moviendo la humanidad, sigue haciendo un choque cultural entre la humanidad y a través de que pasa, ¿verdad? Pasan generaciones, la cultura se va tal vez, va cambiando la cosmovisión de la vida, los avances tecnológicos, sigue siendo un choque contracultural lo que sucedió en la cruz hace más de 2000 años. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que hace que este hecho sea tan importante? ¿Por qué nuestra mente no lo entiende, como dice este canto? ¿Por qué mi mente no entiende, verdad? ¿Por qué me amaste así, verdad? ¿Por qué lo hiciste? Decía este canto, ¿no? Y sin duda el estar meditando en estas preguntas, al menos en mi corazón llega, ¿no? Cuando uno escucha eso. ¿Por qué lo hiciste, Jesús? ¿Por qué moriste por mí? Y quiero que veamos nuestra vida, hermanos, porque el texto que leíamos en Isaías en la mañana, bueno, más mañana todavía, el texto que vimos ahorita en 1 de Pedro, sin duda, no sé, pero hace mella en nuestro corazón. Mira, dice 1 de Pedro 2, del 21 al 25, lo leyó el pastor Jorge. Pero léelo con detenimiento. Piensa en los cantos, ¿verdad? Hablamos de que sí murió, pero resucitó. ¿Amén? Estamos aquí porque resucitó. Y mira, dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿A quién le está hablando, hermanos? ¿A quién? A la iglesia, a nosotros, correcto. Y escucha esto. Imagínate que la Biblia te está hablando a ti, ¿correcto? Pues para esto fuisteis llamado, cristiano. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos que, hermano, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea, su Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa parte es clave. ¿Lo viste, hermano? Nuevamente, lo leo. Medítalo. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde, hermano? En su cuerpo. En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y por cuya llaga, decía Isaías, ¿verdad? Cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, en esta hora estamos agradecidos contigo por haber venido al mundo, Señor. La carta a los Filipenses que hemos estado estudiando, Señor, nos habla de cómo te despojaste a ti mismo, Señor, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, Señor. Y no solo eso, tú tomaste nuestra condición de hombre para cargar sobre ti los pecados de esta humanidad, Señor. Señor, gracias por cargar mis pecados en esa cruz. Me da vergüenza, Señor, pero gracias por morir por mí. Si no, yo estaría muerto en mis delitos y pecados, Señor. Y si aún lucho en mi carne, y si aún mis hermanos luchan en la carne, Señor, sabemos que tenemos la victoria en ti, porque tú ya hiciste todo, Dios. Ayúdanos a amar, a valorar ese precioso sacrificio, Señor, y que cada gota que derramaste de tu sangre no sea en vano en nuestras vidas, Dios. Danos un amor cada vez más grande hacia ti, Dios, y Padre, permite que
lo breve que voy a explicar el día de hoy, Señor, lo poco que voy a explicar, que tú estás poniendo tus palabras, Señor, para ser de bendición para la vida de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta Semana Santa, queridos hermanos, conmemoramos el evento más importante de la historia de la humanidad. Y es algo que nosotros debemos tener en mente. La cruz ha sido algo que ha representado el cristianismo en sus diversas representaciones, ¿verdad? Como el INEGI lo mete en diversos lugares. La cruz siempre ha sido un punto clave para definir lo que nosotros creemos en la cruz acerca de Jesús y cómo murió en la cruz del Calvario. Y me choquea, ¿verdad? Cuando yo veo a un crucifijo, una cruz, ¿verdad? Con un Cristo ahí muerto, clavado, porque sabemos que la realidad de las cosas es que la cruz está vacía. Es que en la cruz no está Cristo, porque Cristo se levantó de los muertos. Pero esa cruz, el poder de la cruz se ve representado en nuestros días, se ve representado en nuestra vida hasta el día de hoy. Esa fecha de Semana Santa recordamos el evento más importante de toda la humanidad, la muerte de Jesús. Pero la pregunta que debemos hacernos, hermanos, es ¿qué fue lo que hizo que este suceso fuera tan trascendental? ¿Por qué ese suceso logró dividir la era entre antes de Cristo y después de Cristo? ¿Por qué dividió las edades? ¿Por qué dividió reinos? ¿Por qué dividió a personas, verdad? ¿Por qué sigue hasta el día de hoy causando tanto revuelto? Hermanos, ¿quién es ese hombre del cual habla la Biblia? Y que a veces tú y yo conocemos en la mente, pero no conocemos en nuestro corazón, ¿verdad? Hermanos, para algunos Jesucristo es un modelo de vida nada más. Y es cierto, la Biblia nos dice que Él padeció para que pudiéramos seguir su ejemplo, siguiendo ¿qué? Y sí, y para mucha gente solamente es un modelo para poder seguir, para vivir. Alguien humanista, ¿verdad? Que vino y entregó su vida por los demás. Pero hasta ahí lo dejan, ¿verdad? Lo ven como un símbolo de bondad, hermanos, de compasión, de entrega. Y vienen a nuestra mente esos versos donde Él fue bondadoso con sus discípulos, donde dice que al ver las multitudes hubo, ¿qué, hermanos? Compasión de ellos, ¿verdad? Y lo dejamos hasta ahí. Algunos, lamentablemente, hermanos, piensan que hablar de Jesús es simplemente religión. Y un buen grupo del grueso que nos rodea a nuestro alrededor, hablar de Cristo de una manera clara es religión. ¿Cierto o no? Sí. Hablar de tradiciones es correcto. Pero cuando hablamos de Cristo de la manera correcta, cual lo expresa la Biblia, es religión. Es tremendo. Lo consideran aburrido y irrelevante. ¿Cuántos de nosotros has considerado aburrido y irrelevante lo que se enseña en la iglesia acerca de Jesús? ¿Cierto o no? Religiosos. Vengo, cumplo, pero por dentro. Hermanos, si de verdad entendiéramos lo que sucedió hace 2000 años en esa cruz, tú estarías de rodillas, no durmiéndote en la iglesia. Tú estarías recordando quién eres tú delante de Él. Tú serías fiel a Dios. Pero como no nos importa y es aburrido, ¿qué es mejor? Ya de que empezamos a meter nuestras manitas al chalequito. No, sabroso, ¿verdad? No, hombre, la mejor siesta de la vida de las que genera el pastor Omar, ¿verdad? Ya voy a grabar, hermanos, voy a subirme a la aplicación, ¿verdad? Y antes de dormir te pones al pastor Omar, sueño profundo. Mira, la verdad es que Jesús va más allá que cualquier idea o concepto humano. Y yo quiero que me pongas atención. Después de la introducción te duermes, ¿va? Dice, mira, va más allá de cualquier idea o concepto humano. Su existencia, yo quiero decirte esto, ¿verdad? No comenzó en un pesebre ni terminó en una cruz. Porque para la mayoría lo es así. Su existencia no comenzó en un pesebre ni terminó en una cruz. Cristo ha estado presente, ha existido siempre y ha estado presente en cada historia de la humanidad desde la creación hasta el día de hoy. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Cristo siempre ha estado presente en la humanidad? Y quiero darte un pequeño ejemplo nada más, así como muy panorámico nada más, ¿verdad? Porque podríamos verlo en la Biblia. Porque desde Génesis lo encontramos como el creador.
En Génesis capítulo 1, cuando dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, Él estaba ahí creando y lo comprobamos en Colosenses, hermano. Más adelante, 2 capítulos adelante, lo encontramos en Génesis como la simiente prometida de la mujer, lo conocemos como el protoevangelio. Él es el libertador, según el libro de Éxodo, el Cordero Pascual, como recordábamos la Santa Cena. Él es el pan del cielo que ellos comían, el maná, el agua viva, el pueblo de Israel, hermanos. En el libro de los Reyes lo encontramos como el Rey ungido, el Hijo de David, cuyo reino no tendrá fin, hermanos. Más adelante en los Salmos lo encontramos como nuestro Padre, nuestro Pastor, nuestro refugio, quien merece nuestra más sincera y sublime adoración. En Proverbios, hermanos, Él es la sabiduría. En todos los profetas hablan de Él como el Mesías, como el libertador, quien fue experimentado y quebrando, como lo leíamos en Isaías. Hermano, todo el Nuevo Testamento se habla de Él como el Rey de los judíos, el Hijo de Dios, el Salvador, Hijo de hombre, el soberano Dios, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Él es Jesús y Él es el centro de nuestra fe, según las Escrituras, hermano. Amén. Déjame decirte esto, Él no solo es parte de la Escritura y no solamente es parte de la historia pasada, Él es el centro de toda la historia. Amén. Pero quiere ser parte de tu historia también. Él quiere ser parte de tu vida también. Nosotros, yo soy creyente, sí. Él quiere ser el centro de tu vida. Jesucristo no fue un acto sacado de la manga. Jesucristo no comenzó a existir en un pesebre y terminó en una cruz. Él ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Ha sido el centro de la humanidad y quiere ser el centro de tu vida. ¿Estás conmigo? Amén. Yo quiero darte 2, tal vez 3 puntos, dependiendo, a ver ahorita los chilaquiles que nos dan. Nos da el tiempo, se van a enfriar. ¿De por qué fue tan trascendente? ¿Cuál es el poder de esa cruz? Y voy a comenzar en la actualidad. ¿Te parece bien? Y si alguien me pudiera alcanzar mi cafecito, hermanos, este es el que me conecta con el Espíritu Santo. Mira, cuando hablamos del poder de la cruz, como dice la palabra de Dios, bueno, estamos viendo primeramente el poder de su ejemplo, ¿sale? Dice la palabra de Dios en esos textos que acabamos de leer, dice, pues para esto fuisteis llamados, ¿ok? Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando iniciamos con este verso, hermanos, nos da una verdad muy grande. No está ahí, para que no lo veas. Gracias. No está ahí, ¿verdad? Tenemos una verdad muy grande, porque entonces ahora aterriza el sacrificio que nosotros tomamos como religión. Por cierto, no resucitó en Jesús. Estas son fechas, ¿verdad?, que seguimos nosotros o que utilizamos, pero no son las fechas exactas. Yo quiero que sepas, no creas que en la Semana Santa de vacaciones resucitó Jesús. Tampoco el 24 de diciembre nació Jesús. No, eso no es así, ¿sale? Pero lo adoptamos para recordarlo nada más. ¿Correcto, hermanos? Sí. Nada más, ojo, porque no vayan a creer, es que sí, ¿no? Y te voy a ver luego con tu cosita de ceniza. Lo importante es eso, hermano. Recordarlo, porque para esto fuiste llamado. ¿Llamado de dónde? Pero es que yo no voy a ser pastor. No, es que yo no tengo un llamado de tiempo completo, no es para mí. ¿De dónde fuiste llamados? De las tinieblas a la luz admirable, ¿cierto o no? Sí. ¿De dónde fuiste tomado? De tu pecado, de tu vieja vida. La palabra de Dios constantemente nos está diciendo, hey, yo te saqué, yo te recogí, yo fui por ti a la humanidad para que ahora tú tuvieras un antes de Cristo y un después de Cristo. Toda la humanidad lo tuvo, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y esto vino a partir la historia para saber que en tu vida puede hacer exactamente lo mismo. Y recuerda tu vida pasada. No sonríen, ¿no? ¿Qué pasó, hermanos? Recuerda tu vida pasada. Sonríen. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Bueno, pues para eso fuiste llamados, de tu vana manera de vivir. Dice la palabra de Dios.
Porque también Cristo padeció por nosotros. Y esa es la clave de la cosa. ¿Sabes por qué somos cristianos, hermanos? ¿Sabes por qué venimos y nos reunimos? ¿Sabes por qué queremos darle lo mejor a Dios? O deberíamos, ¿sabes? Escucha esto. ¿Sabes por qué tienes que ser fiel a Dios? ¿Sabes por qué tienes que dejar de jugar al cristianito y ser un verdadero cristiano? Porque Cristo padeció por ti. Cristo padeció por mí. Tú no estás pagando, mira, estás pagando las consecuencias de tus errores. Porque si la riegas y págatelas. Pero déjame decirte, si tú mueres el día de hoy y estás seguro de esa verdad, tú no vas a ir a la condenación eterna, porque la salvación está asegurada en Jesucristo. Y si tú mueres el día de hoy, Él padeció por ti. Ahora, entonces ponte a pensar, si para esto fuiste llamados, y Él te dio ejemplo de vida, hermanos, ¿por qué vivimos vidas cristianas derrotadas? ¿Por qué te vemos los domingos derrotado? ¿Por qué te abstienes de tomar la cena del Señor? ¿Qué la sangre de Jesús no fue suficiente en tu vida? ¿Qué de verdad el poder de Dios fue tan poco para que no pudieras tú tener una vida de verdad correcta delante de Él? No puedes levantar la cabeza. Hermano, no puedes salir de tu pecado. ¿Qué de verdad el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente como para que ya salgamos de nuestro pecado? ¿No vale la pena que el Señor reciba lo mejor de nosotros? Porque somos buenos para todo, ¿verdad? Somos buenos para la escuela, eres el mejor en tu trabajo, nunca faltas una cita médica, ¿verdad? Fíjate, si la cita médica es a las 6 de la mañana, ¿a qué hora llegas a la cita médica? 20 minutos. Ay, ¿y si no, qué pasa? Te apuesto que no llegas tarde a tus citas médicas, ¿o sí? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿A tus trámites? ¿Llegas tarde a los trámites? No. ¿Sabes qué? Porque eso es importante en tu vida. ¿Sabes por qué llegas tarde a la iglesia? ¿Sí sabes por qué? Porque no es importante Cristo en tu vida. Porque dices, gracias Señor, moriste por mí en la cruz, no vas a hacer lo que yo. Es interesante, hermanos, porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y sabes, el poder del ejemplo es muy importante. Ahorita te lo voy a explicar un poco más. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y mira, no está hablando ya de que tú vayas y vayas a la cruz, sino que crucifiques tu propia carne. De que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz cada día y que le sigas. Es lo que Jesús, son las palabras de Jesús, ¿cierto o no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y... Ese es un ejemplo que el Señor nos dejó, para que sigamos sus pisadas. Pero parece que la vida cristiana no la entendemos de esta manera. Mira, la cruz nos enseñó que no existirá otro hombre como Él. Nadie de nosotros moriría por otra persona que no sea de tu familia, tal vez. Nadie de nosotros se sacrificaría por los demás. Nadie de nosotros se sacrificaría tal vez por una humanidad que te ha tratado mal. Nadie de ustedes se sacrificaría por el pastor Omar, ¿verdad? Porque los regaña, diría Luis Morales. Diría Luis, ¿verdad? Ya nos va a regañar, hermano, con la acción, ya nos va a regañar, dice. No va a haber otro hombre como Cristo, perfecto, y que sea capaz de morir por ti en la cruz. Ay, pastor, pero es que Él era Dios, ¿sabes? Que en esa cruz había un hombre muerto. Jesús siendo hombre murió. Y Jesús siendo Dios, llevó el sacrificio a cabo. Yo no lo entiendo, si alguno lo entiende, me lo explica luego. Como cristianos debería importarnos mucho el testimonio que damos con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con lo que nosotros hacemos, con lo que decimos, con lo que vemos, con lo que buscamos, las prioridades, las que les damos, ¿verdad? Ya que las palabras, hermanos, adoctrinan. Déjame decirte, aún esto que estoy haciendo yo, esto que hacemos los maestros, los cantos especiales, palabras adoctrinan. Escucha eso, hermano. Pero el ejemplo enseña.
Y tú puedes decirme, ¿verdad? Que eres un verdadero cristiano de palabra, pero no de hecho. Y tú y yo podemos ir por la vida poniéndonos un cartel que diga soy cristiano, yo soy pastor, ¿verdad? Yo soy de los miembros más viejos, maduros y consagrados de la iglesia, ¿verdad? Y puedes ponerte todo tu historial ahí, ¿verdad? Imagínate el historial que traería Mitzi. Soy cristiana, y en el libro. Y soy maestra, y hago eso, y tengo tantos años de creer. Imagínate, el historial. El de Brian es más chiquito, ¿no? Pero el de Mitzi, ¿no? El de Cecia, de verdad, de mi esposa, imagínate. No, hombre, y el de la hermana, Pati. No, hombre, yo inicié en mi casa se inició mi bebé, ¿verdad? La hermana Geno, no, yo tomé cursos ahí con MacArthur, es mi cuate, ¿no? Ahí, yo le firmé los comentarios bíblicos, ¿no? Ahí vamos a estar, ¿no? El pastor Jorge, ¿no? No, graduado de 5 institutos. Ahí toda la lista, ¿no? No solo digo, de 5, imagínate. Mira todo lo que podría decir nuestro currículum, ¿no? Pero tú sabes que al final de cuentas lo que importa es el currículum que da tu vida, lo que enseña tu vida, lo que dice tu vida. Ay, hermanos, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez, yo fui a un campamento, y ya tengo que contar historias y no es predicación, hermanos. Yo me acuerdo que el primer campamento que fui, bueno, el segundo campamento que fui ahí con la iglesia Cristo Vive, por un tiempo no fui de adolescente, después de que viví unos años y después volví a ir, ¿no? Yo iba con la expectativa de que el Señor me hablara, tratando de dejar algunas cosas de mi vida, ¿no? Que había descuidado. Yo recuerdo que fui y los pusieron a jugar ahí tochito, ¿no? No, pues era mi mero mole en ese momento, que no lo crean, hermano, hacía ejercicio. Y era mi mero mole en ese momento. Empezamos a jugar ahí tocho bandera, ¿no? No, y pues yo aquí por allá corría, me aventaba. Y en una de esas se me ocurrió toparme con un tipo que es más grande que yo, no sé cuántos años, tal vez unos 10 años más grande que yo. En ese momento tenía como 18, 17, 18. Y ¡pum! Que chocamos, se cae el guate ese y se para y no, y me empieza a hacer un pleitazo, hermanos, de aquellos, ¿no? A decirme de cosas y acá, ¿no? Bueno, pues total, yo no sabía qué hacer, aunque no lo crean, ¿verdad? No sabía qué hacer en ese momento. Y dije, ¿qué hago? ¿Lo remato? No creo que sea correcto. Y ya nomás le preguntaba, oye, ¿quién es tu pastor? No, le decía, pues déjame ver porque está de majadero y todo. Bueno, ahí va, pasa el tiempo y se me ocurre entrar al instituto bíblico. Era alumno del instituto. Y era de los de puro 10. Ahí entre mi esposa y él se peleaban en el primer lugar, siempre se pelea por el primer lugar. Y sabes qué tremendo, porque yo creía que no era salvo. ¿Sabes por qué me detuve? Porque dije, si ahorita hago algo, puede tal vez decir, no vuelvo a una iglesia. No voy a volver a saber nada de Dios. Me detuvo ese pensamiento de que él era un incrédulo. Cuando yo estaba en mis tiempos como de incrédulo. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Que ese 10 no vale nada si en tu vida eres más majadero que cualquier persona de allá afuera. Y a veces esos somos los cristianos, hermano. Y da tristeza. Y como esa tengo otras 15 historias que contarte, hermanos. Una vez, no se me voy a contar. ¿Sabes cómo se llama eso? Falsa humildad, hermanos. Y era lo que predicaba Jesús, ¿verdad? Sí, porque ahí estaba, no, yo cristiano de tantos años. ¿Sabes qué? Dice, para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y sí, la enseñanza de Jesús nosotros la transmitimos, pero eso adoctrina. Y hay mucha gente adoctrinada, y lo que hacen las religiones adoctrinan, ¿cierto o no? A su manera, ¿no es así? Tú pregúntale a los testigos de Jehová, están bien adoctrinados en su atalaya, ¿cierto o no? Sí. Pero tú no identificas un testigo de Jehová en su vida cotidiana, ¿sí? Algunos sí. ¿Algunos sí? Sí. Ah, bueno, ya. Y lo mismo los hombres católicos. También los católicos, pero los cristianos a veces nos camuflajeamos de dentro. ¿Cierto o no? Bueno. Dice Matthew Henry en uno de sus comentarios que hizo
bueno, uno de sus comentarios dice: todo el que siga las pisadas de Cristo puede estar seguro que no se desviará del camino recto hacia el cielo. No está hablando de obras, está hablando de ejemplo, en el contexto de este pasaje, ¿no? Todo creyente, hermanos, debe producir un sonido que suene más por sus actos que por sus palabras. Y es tremendo, hermanos. O sea, yo creo que es lo más complicado de la vida cristiana. ¿Cierto o no? Ay, ya se me durmieron, hermanos. ¿Cierto o no? El dar testimonio. Mira, vamos otra vez a la Biblia y vuélvelo a leer para que estemos ahí todos en una. Yo sé que los desvelamos. No, ¿cómo se dice? Los desmañanamos, ¿verdad? Otra vez, mira, vamos a leerlo. Dice: pues para esto. Ay, no me digan eso. A ver, otra vez. 1, 2, 3. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Correcto. Y alguien más dijo lo siguiente, querido hermano, ¿verdad? Bruce Barton dijo lo siguiente: otros seguirán nuestro ejemplo. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad con ellos, porque nuestra vida los va a afirmar para vivir para Cristo o los va a extraviar de la verdad. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Nuestra vida va a ayudar para que otros se afirmen o para que se extravíen de la verdad. ¿Por qué hay cristianos, por qué hay iglesias de sana doctrina que se extravían de la verdad, hermanos? Por ejemplos. ¿Por qué viene el desánimo más grande en las iglesias? ¿Por qué? ¿Por las palabras? ¿Sí o no? A ver, o por los ejemplos. No, es que yo no voy a esa iglesia porque me hicieron eso. No, es que en aquella otra iglesia el pastor es así. No, y es que... ¿Me explico? Sí. Ejemplos. No, es que me tratan, no, es que me hablaron de esta manera. No, es que ya estamos como jarritos de Tlaquepaque quebrándonos por cualquier cosita que nos hacen. Hermanos, dice la Biblia que Cristo padeció por nosotros. Cristo pagó el precio en esa cruz. Hermano, eso fue un verdadero dolor. Él fue desangrado gota a gota por ti. ¿Sabes? Pregúntale a los médicos, pregúntale a tu doctor. Pero es una de las muertes más dolorosas es irse desangrando. Cuando tu cuerpo empieza a quedarse seco, empieza a contracturarse y empieza a quemarte por dentro los músculos. Tu corazón en la fatiga empieza a bombear con tanta fuerza, con tanta desesperación, que hasta que ya no tienes sangre, recibes un paro. Empiezas a perder la conciencia poco a poco, pero no el sentido del dolor. Es tremendo, porque puedes estar inconsciente y seguir sintiendo dolor en tu cuerpo. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo padeció eso por ti. No solo eso, lo insultaron, lo blasfemaron, lo escupieron, le quitaron todas sus posesiones por ti, hermanos. Menos aguantaríamos nosotros. Fue tanto así que sus discípulos prefirieron negarlo. ¿Qué tanto fue el dolor? ¿Qué tanto fue esa escena? Que aún sus discípulos más allegados, los que dijeron: nunca te vamos a traicionar, como tú lo dijiste alguna vez. Como tú dijiste: te voy a seguir el resto de mi vida. Como tú dijiste: voy a ser fiel a Dios. Te tengo grabado ahí, los que se bautizaron, te tengo ahí. Y a la buena y primera te vas. No, Cristo estuvo ahí. Se sostuvo ahí. Pudo haber mandado una legión de ángeles que le sirvieran. Pudo haber quitado a toda la humanidad, pero Él se mantuvo ahí por ti y por mí. Cristo padeció. Hermano, entonces pon en perspectiva la vida cristiana. ¿Qué estás dispuesto a padecer por Cristo? Pregúntale, hermanos: ¿es que hasta cuándo? ¿Hasta que te mueras? ¿Es que hasta cuándo me van a dejar de decir cosas? Hasta que te mueras, hermano. Y aún así en tu funeral van a decir cosas buenas, malas y de todo. Es más, años después, cuando se acuerden que cumpliste tantos años de muerto, te van a seguir recordando por lo que dijiste. ¿Por qué? Por tu ejemplo. ¿Ya ves lo importante? ¿Qué es lo que recordamos? El ejemplo de Cristo. Todo el mundo sabe que murió. Pero como cristianos, Dios nos dejó ese ejemplo para que sigamos eso. Eso se llama ser un discípulo.
Hermanos, debemos tomar en cuenta esto. ¿Quieres ser un cristiano del montón o quieres ser un discípulo? ¿Sí? Cuando hagas tus ministerios, piensa en que Cristo padeció por ti. ¿Qué merece de ti el Señor? Hermano, cuando estés barriendo la alfombra polvosa de aquí, ¿verdad? Como ayer, gracias hermanos, gracias, ¿verdad? Quitaron no sé cuántas cosas de ese baño, ¿verdad? De hombres, tremendo hermano, ¿no? Estaban, pero sí, estaban duros, ¿verdad? Las alfombras, ¿verdad? Y el hermano estaba tallando ahí las alfombritas y todo, ¿no? Todos los niños les hicieron ese remolque. Cuando hagas todo eso, ¿verdad? Y te sientas completamente agotado por servir a Dios, recuerda que Cristo padeció por ti y nos está dando ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde se ve el ejemplo? Ahí. ¿Sí? Otros seguirán nuestro ejemplo, por lo tanto tenemos una gran responsabilidad. Porque podemos afirmar sus vidas para vivir para Cristo o podemos ser causantes de su extravío. Número 2. El poder de la cruz se ve reflejado en su poder redentor. Su poder redentor. Y mira cómo lo describe después Pedro, y me llama demasiado la atención, ¿verdad? Dice, quien llevó, a ver, déjame ubicarme. Bueno, ahí da unos ejemplos, ¿verdad? Ya no profundicé mucho. Dice, el cual no hizo pecado. Ese es uno de los ejemplos. No se halló engaño en su boca. Ese es otro del ejemplo que nos dio de vida, ¿verdad? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ese es otro ejemplo de vida, ¿verdad? No, hombre, eso es... por eso les conté lo de este... Por eso les conté lo de este... Bueno, no le decía el nombre. Ese joven que me encontré en el campamento, ¿verdad? Porque dice, cuando les maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, ¿verdad? Ay, qué tremendo es eso. No, hombre, sino que encomendaba la causa que juzga. Justamente una vez me dijo mi pastor, ¿verdad? Tan sabio, mi pastor me dijo una vez, sufre el agravio. ¿Cómo crees? Sufre el agravio. Y así me lo decía con una tranquilidad, sufre el agravio. No, pero es que eso, sufre el agravio. Yo decía, ay, no quiero sufrirlo, ¿verdad? Pero bueno, ya uno. Versículo 24 y 25. 1, 2, 3, dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por tu herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que Cristo de nuestras almas. Correcto, hermanos. Esto sigue siendo tan trascendente. Número 1, el sacrificio nos da ejemplo para que sigamos las pisadas del Maestro. Está hablando de su vida diaria, de su sufrimiento, de llevar nuestra cruz cada día y seguirle, ¿sí? Pero también algo que sigue siendo trascendente al día de hoy es su poder redentor. El poder redentor que hubo en esa cruz. Por eso dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y a simple vista, hermanos, a nuestro parecer, eso es algo bueno, ¿cierto o no? Sí, porque entonces tú fuiste librado de tu culpa, de tu condenación eterna. Pero eso que estamos viendo es una injusticia total. Porque alguien está pagando por ti. ¿Alguna vez has hecho algo? ¿Le has echado la culpa a alguien y ese alguien pagó por ti? ¿Alguna vez? ¿Sí? No, yo los veo con carita de... ¿Qué es eso, pastor? No, seamos sinceros. ¿Cuántas veces hemos hecho un lado y no hemos afrontado nuestras responsabilidades y otros han pagado y otros han sido dañados? Es más, tan solo así, el no afrontar tus responsabilidades en el hogar daña a tu familia, daña a tus hijos. ¿Cierto o no? Están pagando por ti. ¿Eso es justo? ¿Sí o no? Ay, hermanos. Es que sí se hace, pero no se admite. Ahí está, hermano. Gracias. Qué bueno que está aquí enfrente. Te voy a ayudar. Gracias, hermano. Gracias por traer a tu mamá, Ismael. Déjame decirte algo. Esto es algo completamente injusto, pero él por amor lo quiso así.
Dice, porque nosotros estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia. Y voy a ir más rápido, hermanos. Despierten, yo me apuro un poquito. Dice en la palabra de Dios que sin sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, era necesario el sufrimiento de Jesús. Yo no puedo imaginarme, imagínate ver derramarse la sangre más santa sin darse cuenta que esa misma sangre que caía al piso era la que iba a limpiar de pecado a la humanidad. Nosotros conocemos ahora su valor, pero en ese momento fue despreciado, fue desechado. Esa sangre era como la de cualquier animal. Tú vas al rastro y hay sangre por todos lados, ¿cierto o no? Vas a una carnicería y está lleno de sangre por todos lados. Vas a las pollerías y hay sangre, ¿verdad? Ahí, bueno, las de Jorge sí las limpian. Pero está lleno de sangre. ¿Y esa sangre vale de algo? No, es sangre que es pisada, que va al drenaje, es sangre que se pierde en muchos de los casos. Esa sangre era como la de un malhechor, una persona que no tenía valor, y la dejaron caer al piso. Nadie sabía el valor de esa sangre, ni aun sus discípulos. ¿Puedes imaginarte al ver derramar esa sangre? El poder que tenía, la santidad que tenía. Hermanos, es la misma sangre que sigue limpiándonos. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿cierto o no? Sí. Y lo sigue haciendo el día de hoy. Cuando tú confiesas tus pecados a Dios y te pones a cuentas, que espero que lo hagas diario, ¿verdad? 3 veces al día, es esa sangre la que te limpia el pecado. Sigue siendo eficaz. Es el poder redentor de la cruz. Pero olvidamos eso, hermanos. Sin perdón de pecados sería totalmente imposible estar ante la presencia de Dios, porque es un Dios santo. Y no estamos hablando de un santo nada más así como los que conocemos, estamos hablando de alguien que no puede tener relación con el pecado, alguien que abomina la maldad. Y no nos abomina a nosotros, porque por eso envió a Jesús. La deuda de nuestro pecado ya ha sido pagada, hermano, ese poder redentor de la cruz. Y cada una de las personas de este mundo tiene la oportunidad de aplicar esta bendición a su vida. Porque la sangre de Cristo es capaz de limpiar a toda la humanidad. Su poder no está limitado a unos cuantos. Pero aún así la humanidad sigue rechazándolo, muchos mueren sin Cristo. Dios te da la opción de ser libre de tu pecado, de despojarte de ese peso y poder correr la vida cristiana de una manera ligera. O de que sigas cargando tu pecado. Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando la vida cristiana se empieza a hacer pesada, difícil, agobiante, tienes que volver al poder redentor de la cruz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré y hallaréis descanso. ¿Para qué? ¿Tienes ese descanso, hermano? ¿Tienes esa paz en tu corazón? La vida cristiana te es cuestión de gozo, te es pesada. ¿Sientes que sacrificas mucho por Cristo de verdad? Mira, me sorprende porque a veces hay cristianos que sienten que sacrifican mucho por Cristo. De verdad, no es que yo ya hice mucho por Cristo, no es que yo ya hice mucho, no es que yo ya trabajé mucho, no es que yo ya... Si Cristo venció, ¿quién más podrá condenarnos? Romanos 8:35, ya voy a redondear, hermanos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Romanos 8:36, como está escrito, bueno, en la continuación. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También dice que esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, hablando. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿verdad? Tú has depositado todos tus pecados en Cristo. Le has pedido a Dios que continuamente te limpie con la sangre que Él derramó. Recuerda, ¿verdad? Para quien no ha tomado una decisión,
Sin perdón de pecados no hay salvación. Por eso murió, por eso derramó su sangre. Pero es muy importante, hermano, no saber el Evangelio, sino creer el Evangelio verdadero. Tú crees esto porque nos va a llevar al punto número 1, ¿verdad? De vivir. No es que haya otros evangelios, porque solo hay uno, pero se está distorsionando. Hermano, el Evangelio no es solo para salvación, el Evangelio se vive cada día. El Evangelio es Cristo. El Evangelio debe verse reflejado en ti. Ese cambio que tuviste desde el primer momento. Spurgeon dijo lo siguiente: el gran objetivo de la venida de Cristo no fue vivir, sino morir. Hermano, Él cuando vino, cuando Él entendió su propósito, Él era un bebé, lo tenían en sus brazos, así como ahorita Iván tiene, ¿verdad? Iván en sus brazos. Fue creciendo, fue comprendiendo a través de la Escritura, y Él dijo: yo no vine a vivir, yo vine a morir. Yo vine a morir. Él apareció no tanto para subyugar el pecado a través de la enseñanza, sino para manifestar su bondad, o para ser un ejemplo perfecto de imitar, sino para erradicar el pecado por el sacrificio de sí mismo. A veces solamente en nuestro hablar está el Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y todo es miel sobre hojuelas, pero no sabemos que ese amor llevó sacrificio por mí. Sí te amo, pero ese amor cuesta. ¿Tú lo amas de la misma manera? Un amor sacrificial. Nosotros no solo debemos conocer el Evangelio, sino creer el Evangelio verdadero. Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. El poder de la cruz. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, tú estás siendo un revelador. Tú no estás extraviando. Yo te pido que replantees tu vida cristiana. Desecha todo lo que ya has tenido en mente ahorita y replantea lo que en verdad importa. ¿Sabes que las iglesias se dividen más por desacuerdos inmaduros que por aspectos doctrinales? ¿Sabes que las mayores luchas dentro de las iglesias es por qué se va a desayunar el día de la resurrección? Espérate que seamos el doble y te vas a acordar de mí. Porque uno va a querer chilaquiles, otro va a querer tortas, otro va a querer cuernitos, y el que gane, el pastor prefiere el que ganó, ¿verdad? Y lejos de pensar en tu mente que Cristo padeció por ti para darte ejemplo, estás pensando en lo que se está haciendo bien, lo que se hace mal, lo que hay, lo que no hay. Es tiempo de reevaluar cuál es la importancia, la trascendencia del ejemplo que nos dejó Cristo. ¿De qué nos dejó ejemplo? Lo acabamos de leer. Si tú te pones a trabajar en esas áreas, te voy a asegurar que no vas a tener tiempo de estar pensando en otras cosas. ¿Estás conmigo? El poder de la cruz. Bueno, hermanos, para el otro año me aviento la parte 2, ¿sabes? Pasos en pie, por favor, vamos a hacer una oración. Glorifica a Dios en tu corazón en ese momento. Y yo te quiero pedir, ahorita no es tiempo de distraerte. Yo te quiero pedir, dale gracias a Dios. ¿Qué te parece? Llena de gratitud tu corazón. En ese momento piensa en Dios y darle gracias por todos los beneficios que ha traído ese sacrificio en ti. ¿Sí? Dios, en esta hora venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Señor, que en nuestra soberbia, Dios, muchas veces nos hemos extraviado. Lo hemos reconocido, Señor, que en verdad tú viniste a dejarnos ejemplo y que tu amor, que fue tan grande, Señor, fue
fue sellado, Señor, con el sufrimiento de la cruz. Y Padre, yo quiero suplicarte en esta hora que nos ayudes a valorar ese sacrificio, a no menospreciar esa bendita sangre, Señor, y a ser cristianos que te muestran a través del ejemplo. Padre, son muy grandes las pisadas de tu Hijo. Señor, son muy grandes sus zapatos, Dios. Pero nosotros queremos esforzarnos para que puedan ver en nosotros que queremos seguirle, Dios. Que seamos una iglesia que refleje su amor, su bondad, su compasión, su misericordia. Pero no solamente eso, Señor, sino que podamos sacrificar aún nuestra propia vida, Señor, con tal de agradarte a ti, Dios. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, nuestros contextos, Señor. Tú sabes de dónde nos tomaste, Señor. Tú sabes también los propósitos que tienes para con nosotros en un futuro. Dios, solamente ayúdanos, por favor, a poder recordar estas verdades siempre. Que no te recordemos este sacrificio cada que venga una fecha, Señor, como esta de Semana Santa o en Navidad, Señor, sino que entendamos que cada domingo celebramos tu resurrección, Dios. Y gracias por morir por nosotros. Y gracias porque al tercer día tú resucitaste con poder. Y como dice tu palabra en Corintios, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero sabemos que todo lo que hacemos no es en vano, Dios. Te amamos, Dios, y te agradecemos infinitamente por tu amor en la cruz. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar una transmisión más. Si desea escuchar este y otros mensajes, visítenos en nuestras páginas como IBB Tecámac.